Ok, la electricidad se produce a partir de unas partículas llamadas electrones. Cuando los electrones se liberan de sus átomos, se produce la electricidad. Pero sin embargo, un electrón liberado de la órbita de su átomo es solamente eso, es una carga eléctrica estática. Y para poder tener energía eléctrica debe generarse una corriente eléctrica. Para ello, para generar una corriente eléctrica, los electrones libres deben desplazarse en la misma dirección. Eso se puede lograr aplicando cargas eléctricas de diferente polaridad en los extremos del conductor. Ok, la ley de Coulomb es una ley que define la fuerza ejercida por un campo eléctrico sobre una carga eléctrica. Esta es la fuerza que actúa entre dos objetos cargados eléctricamente y está definida por el valor de la interacción entre estas dos cargas. Esta ley se emplea en la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. Y también a partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas, también según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. Se conoce como potencial eléctrico al trabajo que un campo electrostático tiene que llevar a cabo para movilizar una carga positiva de un punto hacia otro. Puede decirse que, por lo tanto, que el trabajo a concretar por una fuerza extrema para mover una carga desde un punto referente hasta otro es el potencial eléctrico. Ok, la capacidad. La capacidad eléctrica de un conductor es una magnitud escalar que relaciona la carga almacenada en un conductor y el potencial que adquiere de forma aislada. En la fórmula, C es la capacidad eléctrica, Q es el exceso de carga del conductor y B es el potencial eléctrico en cualquier punto del conductor. Ok, la corriente eléctrica. Esta es el movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor. A esta se le conoce como corriente eléctrica y se origina al poner en contacto dos elementos entre los que hay una diferencia potencial. La corriente eléctrica continua y es aquella que fluye de un punto a otro, siempre en el mismo sentido, mientras que la corriente alterna podría decirse que es aquella que fluye de un punto a otro, cambiando de sentido periódicamente. Ok, la ley de OHM es una fórmula matemática que describe la correlación de los parámetros eléctricos, o sea, la resistencia, la corriente, el voltaje, con los que varían. En la ecuación es B igual R1, RI. B es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohms. La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Esta se divide en dos categorías, en conductores y aislantes. Los conductores son los materiales que ofrecen muy poca resistencia. Un ejemplo podría ser la plata, el cobre, oro y el aluminio. Y mientras que los aislantes son los materiales que presentan alta resistencia y restringen el flujo de electrones. Un ejemplo podría ser la goma, el papel, vidrio, madera, plástico. Se denomina fuerza electromotriz, en sus siglas FM, a la energía proveniente de cualquier fuente que suministre una corriente eléctrica. Para esto se necesita de dos puntos o polos, uno negativo y uno positivo, que sean capaces de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. El efecto Joule es un fenómeno por el que los electrones en movimiento de una corriente eléctrica impactan contra el material del cual están siendo conducidos.
La energía cinética que tienen los electrones se convierte en energía térmica. Esta calienta el material por el que circulan y el aumento de esta temperatura tiene distintas aplicaciones. Entre ellas el uso en sistemas de calefacción de distintos tipos. Las bases físicas de la corriente variable, alta y baja frecuencia, sus efectos y los tipos. Las corrientes de muy baja frecuencia en la electroterapia son sacudidas elementales. Se indican para facilitar la circulación local, la recuperación muscular y la relajación. Las corrientes de baja frecuencia son tetanizantes y se indican para el fortalecimiento muscular y la reducción funcional asistida. Mientras que las aplicaciones de electroterapia de alta frecuencia se consigue que el calentamiento de tejidos situados en profundidad, o sea, a varios centímetros de la piel, se eliminen también sustancias nocivas, es el alivio del dolor y la relajación muscular. Estas se denominan onda corta, radar, microondas y diatermia. La corriente alterna, producción, reactancia, impedancia y transformador. Primero, la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. Ok, la producción se produce cuando en un conductor por donde circula una corriente eléctrica, la polaridad de la diferencia de potencia varía, por lo tanto la corriente no fluye en la misma dirección, sino que alterna fluyendo primero hacia una dirección y luego invirtiéndose. La reactancia es el ámbito de la electrónica que se nombra reactancia a la barrera ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores o condensadores y se mide en ohms. La impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. Esta se extiende en el concepto de resistencia a circuitos de corriente alterna y posee mayor magnitud como fase. Ok, un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, mantiene su frecuencia y potencia. La corriente alterna es mayormente la que nosotros manejamos en nuestros hogares, en los enchufes de casa, es ese tipo de electricidad de corriente.